No me alcanzó el presupuesto para terminar mi casa. Debí contratar una constructora. La verdad, mucho estrés. Los trabajadores me fallaban. Compré los materiales que estaban totalmente fuera del presupuesto. ¿Cómo fue la decisión que tomaste para construirlo vos sola, sin necesidad de un constructor? Coméntame, ¿lo hiciste con una arquitecta, un solo albañil? En realidad, conocí a un arquitecto increíble. Ya me gustaron sus diseños. Él nos ofrecía llave en mano. ¿Ya? Pero a mí me entró una duda o un miedo más que todo, que me entregue la casa terminada pero con materiales malos, ¿ya? Con materiales de poca calidad. Entonces decidí contratarlo a él para que me entregue la obra bruta, porque me gustaba sus diseños y para que, como él creó el diseño, lo ejecute correctamente. Sin embargo, luego ya yo me quedé con el jefe de los albañiles, ya sabía el proyecto. Vos decidiste construirlo vos sola por tu cuenta, la casa de tus sueños, pero antes de eso me habías dicho que te daban un crédito, que estabas pensando comprar una casa ya construida, pero fuiste viendo, ¿y qué pasó? ¿Por qué construir y no comprar una ya hecha? Claro, en realidad, cuando yo quería tener mi casa, visité bastantes condominios, ¿no? Casas individuales, pero cada vez que entraba veía una caja de fósforo, digamos, o casas construidas con materiales de poca calidad y los precios bastante elevados. Entonces, bueno, ahí yo decidí construir mi propia casa, verlo directamente yo, contratar a un arquitecto que me haga el diseño y en obra bruta, que me lo deje en obra bruta, y luego contratar una arquitecta que me haga el diseño, que me diga qué colores usar en pintura, qué tipo de piso, para que la casa se vea espectacular, se vea de calidad. Buenísimo. Uh -huh. Entonces vos decidiste, porque no había una opción que gustara a tu gusto, digamos, y decidiste construirla por tu propia cuenta, pensando que el arquitecto que te iba a dar llave en mano te iba a dar con materiales muy básicos o los peores materiales. Exacto. En realidad, yo creo que uno cuando habla con un arquitecto o con una constructora, lo que uno necesita es que le den la seguridad. O lo que faltó en mi caso es que yo hablar con un arquitecto o con una constructora que me dé la confianza de que yo iba a contratar los servicios y me iban a retribuir con materiales y una casa de calidad, ¿no? Entonces, como yo no tuve eso en ese momento, decidí verlo todo yo sola, ¿ya? Entonces contraté al arquitecto, me hizo la construcción en bruto, yo me quedé con los albañiles, pero ahí entré en otro problema, que como yo no soy constructora, tenía que discutirme con los albañiles, con el carpintero, con el pintor o con los proveedores de los materiales que no cumplían en su momento para traernos, entonces se paraba la obra. En vez de tardar la casa 6 meses, pues tardó más de un año. Más de un año Más de un terminaste. año. Wow. Entonces, y luego ya me enfrenté con otro problema, que obviamente como uno quiere siempre lo mejor y lo más lindo para su casa, y además que esta es una casa que era para vivir, o sea, no para venderla. Claro, tenía Entonces, que ser lo mejor. lo mejor de lo mejor desde los cimientos, ¿no? Entonces, ahí ya yo contraté una consultoría, una arquitecta con muy buen gusto, que me llevó a los lugares, a elegir los pisos, ¿no? Me indicó el tipo de pintura elegante, que es lavable, o sea, gasté un montón de plata y me salí de mi presupuesto. O sea, ¿y por qué me arrepiento haberlo hecho yo sola? Porque ahora veo otras casas, he ido a varios condominios muy lindos, la verdad, y veo la casa terminada. Algunas veces uno, por no, qué sé yo porque quería lo mejor de lo mejor, me faltó mi blindex en el baño, pero veo que otras casas o los arquitectos o los constructores te dan opciones para terminar una casa y que además que se vea linda, o sea, O sea, no hubo una planificación de presupuesto al inicio. eh, únicamente el arquitecto para la obra bruta nos dijo, por decirte, te voy a cobrar 40.000 o 50.000 dólares. Ya, entonces, nosotros íbamos eh, dándole, ¿no? En cuotas de acuerdo a su avance al arquitecto y luego terminamos ese contrato. Y luego inicié el otro contrato Y obra fina. Ahí con ya la no obra hubo un fina. presupuesto real, Claro, digamos. no hubo un presupuesto real. Cuando ya terminamos de comprar todo, o sea, lo mejor de lo mejor, faltaban 37.000 dólares, pero bueno, lo que faltó fue construir
la churrasquera, la lavandería, que queríamos una lavandería de lujo, obviamente. Y los detalles, la obra fina, los detalles que le iban a hacer a la casa, pues verse increíble, ¿no? Pero algunas veces uno necesita, o lo más importante es terminar la casa, ¿no? Claro, o sea, ahorita tu casa quedó a media por falta de presupuesto, porque no hubo una planificación al Exacto, inicio para exacto, terminarla de construir, ¿no? exactamente. Y me había comentado que, ¿cómo fue ese momento de proceso de construcción que tardó más de un año, el estrés? A Exacto. ver, comentame, ¿qué viviste ese momento? Claro, no, la verdad, bueno, ya estaba yo metida en el problema, no quedaba más que avanzar, seguir. Creé un poco de carácter en ese momento porque estar lidiando con los trabajadores, ¿no? O sea, yo en ese momento pensé, debí contratar una constructora porque eso me iba a permitir ser más productiva en otras áreas más importantes. Y entre costo y beneficio, o sea, salió más complicado, ¿no? Claro, y viendo ahora ya tu experiencia, porque ya está construida, obviamente le falta algunas cosas para terminar, ¿qué harías si te volverías a construir una casa? La verdad, contactaría con personas expertas en el tema, que me hagan un presupuesto real, que me muestren los materiales que van a usar, que me den exactamente el tiempo y garantías de que esa casa va a estar en el plazo determinado. También que me digan quiénes van a ser sus trabajadores, cómo trabajan, ¿no? O sea, si va a haber un encargado de obra, porque no es que el arquitecto firme el contrato y luego no vaya nunca y deje un albañil y el albañil tome decisiones, como por ejemplo, yo quería la grada principal, había un diseño, no sé cómo se llama, la verdad, porque como te digo, no soy nada experta en esto, pero había el diseño así, en la parte de abajo, que también formaba gradas en la parte de abajo, ¿no? Entonces, cuando yo llego a mi casa, el albañil había hecho la grada abajo recta, o sea, ahí casi muero. O sea, no sé por qué lo habrá hecho, o sea, el material estaba, tal vez era por su comodidad, pero ¿dónde estaba el jefe de obra, digamos, no? No había ahí, no hubo jefe de obra. O sea, vos eras la encargada de la obra. Claro, más o menos. Yo, la verdad, como trabajaba a horario continuo, igual no podía ir todo el tiempo. Claro. ¿Crees que hubo una diferencia de costo al final de la obra? Porque me decís que te faltó capital para terminar realmente la obra. O te ahorraste, según vos, digamos, en vez de una constructora, me voy por ahorro, por tema de material. ¿Crees que hubo una diferencia ahí? En realidad, sacando costos, veo que estuvo nomás en el estándar, digamos, ¿no? De los precios en ese momento, si había contratado una constructora o no. Pero hubo un costo muy alto, que fue mi estrés, mi tiempo y pensar que había tomado una mala decisión porque yo quería la casa terminada y habitable y no se logró. Claro. O sea, incluso ver que haya estado incluido en el presupuesto los muebles de cocina, los muebles de los dormitorios, ¿no? Claro, porque si uno no hace eso, si uno no presupuesta ese tema, también es complicado irse a vivir ahí, ¿no? O sea, el costo de vestir la casa, digamos. Vestir la casa tiene otro presupuesto. No estaba contemplado. Mira, yo, como era mi primera casa y construyéndola yo encima, o sea, después de salir de la casa de mis padres, digamos, o sea, uno no se pone a pensar de, ay, tengo que gastar en esto más, ¿no? Entonces uno tiene que medir y para eso yo creo que es importante un asesoramiento. Claro, es importante, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, aquí vemos una experiencia real de lo que es vivir, construir, como mucha gente en Santa Cruz dice, yo voy a construir mi propia casa porque prefiero ahorrarme lo que va a ganar el constructor sin darse cuenta más allá que es un estrés. Claro, qué porque bárbaro. Tenés que lidiar con el albañil, tenés que lidiar con el eléctrico, los proveedores, porque estás yéndote a un precio del proveedor, del cliente final. Claro. En cambio, las constructoras tienen ya un precio preferencial. Exacto, exacto, que eso yo no lo tomé en cuenta. En realidad yo me tomé conocimiento de eso cuando ya estaba dentro del problema. Claro. ¿No ves? Entonces, yo creo que no la volvería a hacer. Yo creo que me informaría completamente, detallaría lo que yo quiero. Claro. Y escucharía a los expertos. Claro, por eso es importante planificar. Si hayas planificado de un principio, esta es la casa que quiero, cuánto es el presupuesto de construirla y terminarla, presupuesto real del tema del mobiliario, porque tuviera terminada tu casa. Claro, más allá el estrés que tuviste, ¿no? Claro, y encima uno se emociona, tenés un terreno en el Urubó,
o sea, te ponen un proyecto de una gran casa, ¿no? Por el terreno y todo, pero en realidad uno no necesita una casa tan grande, por decirte. ¿Me entendés? Si la casa haya sido un poco más adecuada a las personas que iban a vivir, o sea, ¿para qué necesitas espacios tan grandes que te van a complicar el tema de limpieza, de mantenimiento? Entonces, ahí, bueno, metí la pata, pero ya no la vuelvo a hacer, ya tengo la experiencia necesaria. Bueno, ya tenés la experiencia y la estás compartiendo para todos aquellos que están o están viendo empezar a construir y que dicen, no saben qué voy a empezar, contrato un arquitecto y que el arquitecto contrate su albañil. Porque Claro. en construcción, estamos viendo en tu experiencia, en construcción realmente no es nomás que lo haga un arquitecto, porque el arquitecto diseña, tiene que estar en el proceso, pero necesitas de gente profesional que esté capacitada tanto en asesorarte para tus necesidades, construir la casa idónea, que te alcance el presupuesto para terminarla, que no queda media obviamente, Claro. y más allá de que tenés que tener profesionales en electricidad, ingenieros que vean que esté bien hecha la casa, que me imagino que la has hecho bien también, porque ya vamos a hacer Está un hermosa. estudio para ver. Me gustaría, por favor, Paula, que vamos a ir a visitar vamos entonces juntas. tu casa. Bueno, mira, yo, para comentarte, ¿no? O sea, yo pensé, esta casa la voy a hacer hermosa y yo voy a, o sea, no voy a permitir que me ganen en esta casa. Claro. ¿Me entendés? Contratando el arquitecto que me diseñe el modelo, que lo construya perfectamente y luego una consulta. Bueno, más una consultoría. Contrato a una arquitecta para consultoría, pero esta arquitecta, o sea, espectacular, que le mando un beso a mis arquitectos, son lo máximo, me encantan siempre, pero obviamente era una consultoría para ver los materiales, asesoramiento en el tema de gustos, ¿no? Pero no era una arquitecta que estaba comprometida realmente con el proyecto. Entonces yo necesitaba a alguien, digamos, a quien presionar, o sea, o decir, ya, usted me dio tales garantías y bueno, ¿dónde están los resultados, no? Claro, es como dicen, no es construir una casa, es construir tu sueño. Exacto. El sueño de tener tu primera casa. Y es maravilloso verla crecer, desde el estudio de suelo, cimiento, ver los ladrillos, cómo va construyéndose y uno realmente quiere lo mejor, ¿no? Pero no puedes salirte del presupuesto, no puedes construir sin planificación, sin asesoramiento. Pero bueno, ahí vamos. Y con buenas perspectivas, igual construir es un gran negocio, ¿no? O sea, uno nunca pierde. Nunca pierde. Aquí, por ejemplo, ya tenés un patrimonio, esté terminado o no, porque creo que ya ahorita estás viendo, porque ya pasaron años de la construcción de tu casa, y ahora querés ver, dársela a una nueva familia. Exacto. Para que disfrute, porque es una casa nueva, hecha a medida, con buenos materiales en obra fina. Los mejores. Entonces, los mejores. Estás buscando a una nueva familia para que se vaya a vivir, ¿no? Y qué ganga, ¿no? El que se vaya a vivir ahí, porque no es como estas casas que vos llegás y que tocás las paredes y había sido drywall, digamos. Claro. ¿Me entendés? No, esta es una casa maciza. O sea, muy buenos materiales. Muy buenos materiales, como te digo, desde la pintura, el piso. Entonces, además que yo la quise terminar, como por decirte, hacerle una churrasquera básica, ponerle muebles de cocina básicos, pero no, ¿sabes qué? Decidí que la familia que quiera quedarse en mi casa le dé su toque y sienta eso bonito de construir tu churrasquera como siempre la soñaste, con las luces que siempre quisiste, los hombres que le encanta comprar su churrasquera, que sueñan, ¿me entendés? A la medida que ellos quieran. Entonces yo le he dejado ahí como para que tengan agua, tengan luz, y lo mismo en la cocina. La cocina obviamente tengo el proyecto de cómo va a quedar, entonces solamente es ponerle ahí los muebles, pero para que coordine o sea uniforme con la casa, pues tendría que ser algo también de buena calidad, ¿no? Buenísimo. ¿Y cómo vivir en tu primera casa? La primera vez que te mudaste y estabas ya en el condominio que vivís, ¿no? Claro, vos llegás y la ves y este es un sueño, es hermoso. O sea, anímense de todo. O sea, hay que hacerlo. Si tenés ese sueño, pues hay que organizarse para concretarlo. Llegar, prender las luces. Finalmente lo logramos, digamos, ¿no? Lo lograste. Claro. Entonces me encanta, me encanta. Es un proyecto más, ¿no? O sea, ejecutado por vos mismo. Un sueño cumplido, eso. Buenísimo. Exactamente. Súper. Bueno, gracias por transmitirnos esta experiencia en cómo fue el proceso de construir tu primera casa y vos que formaste parte del proceso, sin necesidad de una asesoría, todo lo bueno y lo malo que pasaste y al final que todo es una experiencia. Eso es lo hermoso de la vida. O sea, a mí me encanta todas las cosas que he vivido hasta este momento porque todo lo que uno pasa es para ser mejor, para crecer y ser más sabio.
Así que, querida Paula, de verdad, gracias por recibirme en tu espacio, en este espacio tan lindo que has creado. Y la verdad que me gustaría que me acompañes a mi casa a ver y para que experimentes todo lo que te he contado hoy. Buenísimo, el próximo video va a ser ya en tu casa, haciendo un tour de la casa para la nueva familia que quiera irse a vivir. Excelente, listo. Gracias. Beso.